a la entrada y salidas a través de lo que viene a ser la inteligencia artificial. Como todos los lenguajes, propiamente manejamos instrucciones a través de las cuales el compilador y el propio lenguaje de programación va a saber qué actividades realizar, qué es lo que tiene que ejecutar, ya sean, como lo mencionas en este caso, entradas, salidas, procesos o incluso la manipulación de archivos. Esto se conoce cuando nosotros lo estamos trabajando en programación como streams. Los streams quiere decir que prácticamente los buffers van a estar leyendo y escribiendo a través ya sea del teclado, mencionábamos, a través de las pantallas o incluso pueden ser impresoras. Pero prácticamente existen para todos los lenguajes de programación 3 streams predefinidos y esto también de manera directa afecta a lo que es la programación en inteligencia artificial y en este caso a Prolog, que es el lenguaje con el cual nosotros estamos trabajando. Y los streams son entradas, como lo dijimos, ¿ok? Toma del teclado y ingresa hacia el dispositivo o hacia la computadora precisamente esas instrucciones. En algunos casos puede realizar un proceso y como consecuencia generar una salida. La salida la vamos a estar teniendo a través ya sea de las pantallas o incluso de impresiones. En esta ocasión, por estar trabajando nosotros prácticamente con el compilador de Prolog, nuestras entradas van a ser a través del teclado y nuestras salidas las vamos a estar generando a través prácticamente de lo que viene a ser la pantalla de la pantalla de la computadora. Y el otro stream predefinido es prácticamente un error. Como hemos visto, o sea, esos mensajes que nos están diciendo que existe un error. El error es importante identificar si es de semántica, si es de sintaxis, recordando que cada lenguaje tiene sus reglas propias y prácticamente se puede rastrear qué tipo de error se está cometiendo. En ocasiones hay salidas de error que tienen que ver de manera directa con los dispositivos. Esto quiere decir que si nosotros leemos una variable, pero muchas veces el comando que estemos ejecutando lee lo del buffer, pues en el buffer pueden existir basura dentro de lo que se conoce el caché o prácticamente lo que viene a ser los temporales. Ok, el buffer es, o sea, niveles de almacenamiento temporal. En este caso, nuestro buffer vendría a ser la memoria volátil de la computadora porque estamos interactuando, pero puede que esa memoria volátil ocupe a lo mejor llamadas del caché y el caché puede tener temporales de la navegación que hemos estado haciendo, de propios archivos que no hemos retirado. Entonces, a lo mejor cookies, las cookies también acostumbran irse hacia lo que son los buffers, esos espacios que son temporales para poder estar interactuando. Cuando nosotros vamos a manipular tanto entradas como salidas, lo ideal no es hacerlo a través del buffer porque decimos, puede que jale a lo mejor basura o que nos esté dando un resultado que no podamos nosotros entender, por ejemplo, de un display. Claro, si el display, si tú le pones una variable, va a jalar del buffer lo que encuentre. ¿Y qué fue lo que encontró? Pues a lo mejor la última actividad que tú hiciste, a lo mejor fue un cookie, a lo mejor fue un enlace de navegación. Entonces, esos son más difíciles de localizar o de comprender. Lo ideal es que si tú vas a manejar entradas o salidas, lo hagas a través de archivos. Los archivos que nosotros manejamos y que se conocen también como archivos por lotes. Esto quiere decir, son archivos muy pequeños para ejecutar acciones muy pequeñas a través de la computadora y que puedan hacer tareas muy específicas. La principal instrucción que nosotros vamos a estar ocupando para hacer las entradas y recordando que estamos trabajando con Prolog es en este caso read. Puede que estas instrucciones que son básicas coincidan con muchos lenguajes de programación. Entonces es claro por el tipo de instrucción que manejamos, pero en este caso estamos hablando de read. Read lo que nos va a permitir es leer lo que se encuentra en una variable y mostrarlo ahí mismo, en este caso, en nuestro compilador. Recordando que nuestro compilador de Prolog tiene la facilidad de ejecutar o hacer ciertas tareas
de inteligencia que no necesita a lo mejor leer la base de conocimiento, sino que el propio compilador las puede resolver porque no está generando un archivo donde tenga que seguir una sintaxis, una semántica, que tenga que revisar los hechos que se encuentran en sí toda la base de conocimientos, sino nada más comandos de ejecución simple a través del propio compilador, como ahorita vamos a estar haciendo los ejercicios. Aquí vemos el comando read y seguido por, en paréntesis, piedra. Recuerden que aquí esta es una mayúscula. Lo que me está indicando es que esto es una variable. No importa si la variable es larga, es un nombre, como en este caso lo tenemos, o es solamente la A. Finalmente, lo que yo haga con read e ingrese con el teclado va a ser lo que voy a mostrar en ese mismo momento que va a instanciar hacia la variable. La salida prácticamente se ocupan a través de dos instrucciones. La primera instrucción es el comando write y nos sirve para desplegar una cadena de caracteres. Es importante que cuando nosotros usamos una cadena de caracteres, ojo, manejemos comilla simple. Una vez que abres tú la comilla, quiere decir que ya empieza la cadena de caracteres. Entonces, este espacio en blanco no me afecta porque ya es parte de la cadena. Yo cierro con la comilla simple, paréntesis y punto. Aquí observen que esta es una comilla de escritura. Si yo hago esto en el compilador, esto me va a generar un error. Pero si yo ingreso esta comilla simple en el compilador, me va a permitir precisamente que pueda manejar la instrucción. Vemos a su vez las instrucciones NL, que quiere decir nueva línea. Vemos tab, que lo que me va a permitir es un tabulador de espacios. En este caso estoy poniendo 4 espacios y esto con la finalidad de que la cadena de caracteres no se vea encimada o se vea todos los datos seguidos, sino que pueda yo manejar una lectura y acomodar precisamente esa cadena de caracteres. La instrucción print es muy similar a la instrucción write. Me sirve básicamente para poder yo desplegar en pantalla algo que ingresé a través de lo que viene a ser mi teclado. Entonces, en este caso, pues print prácticamente lo que me va a permitir es mostrar esa cadena de caracteres que yo quiero y es muy similar a la anterior, por eso estamos manejando lo que viene a ser la comilla simple, los espacios, el salto de líneas, los tabuladores, para que pueda yo imprimir y tener pues una presentación legible dentro de lo que voy a estar mostrando. Tenemos las estructuras y las estructuras son importantes porque esto me permite manejar varios datos a la vez, recordando que nosotros podemos usar lo que es nuestro objeto con nuestras relaciones y los elementos separados por la coma. Entonces, aquí prácticamente lo que yo estoy haciendo es indicar el tipo de relación, indicar el tipo de objeto, pero los diferentes elementos que estoy manejando los estoy separando por coma para precisamente poder dar un orden y una estructura a ese tipo de datos. Aquí tenemos otra relación con 2 objetos para poderlo mostrar. Mencionábamos que una característica importante de Prolog es precisamente la capacidad de ejecutar por sí solo tareas de manera inteligente. Esto quiere decir que operaciones simples de aritmética las puedo ingresar yo en el compilador y obtener resultado. No necesito hacer una base de datos, perdón, una base de conocimientos tan compleja
para ciertas ejecuciones aritméticas que me puede dar respuesta de manera directa el compilador. Y aquí tenemos un ejemplo. X mayúscula, importante porque es una variable, is, que prácticamente es el comando y la ejecución de dos operadores. Un operador que es más, pero dos valores numéricos que es 3 y 4. Entonces, lo que va a entender el compilador es prácticamente sumar 3 más 4 y asignarlo a la variable X. Por eso es que X me muestra el resultado de 7 y prácticamente el conocimiento es cierto. Existen diferentes tipos de operaciones aritméticas que podemos hacer nosotros a través de los predicados, como pueden ser propiamente la suma. Aquí el manejo de 3 variables porque estamos manejando 3 valores numéricos muy importantes, 3 elementos separados por su respectiva coma. La instrucción sí, recordando que 2 puntos guión significa sí, y prácticamente lo que yo le estoy dando como orden es que C va a guardar los resultados de A más B. Y esto es lo que ya nosotros conocemos como un hecho y prácticamente empieza a ser la construcción de una base de conocimientos. Los ciclos. Los ciclos en Prolog, como en cualquier lenguaje, aquí nos van a permitir prácticamente manejar recursividad. Sí es importante mencionar que a diferencia de lenguajes tradicionales en donde un ciclo puede tener saltos, en Prolog no vamos a estar manejando los saltos, sino vamos a estar manejando la ejecución de instrucciones mediante la evaluación de sí y lo que se tiene que ejecutar después de esa instrucción que se comprueba o se cumple, como lo hemos estado haciendo con nuestros primeros programas. Los archivos. Mencionábamos que los archivos es el medio ideal cuando queremos manejar instrucciones de escritura a través de lo que viene a ser nuestros compiladores. Esto quiere decir, no vamos a estar leyendo lo que se encuentra del buffer y mostrar en pantalla para evitar que haya datos que no limpiamos y que nos los va a traer y pueden considerarse basura o un error, sino prácticamente manejar un archivo para que las instrucciones sean de manera correcta y lo que estemos arrojando sea prácticamente lo que nosotros queremos que se vaya a ese archivo. Para ello vamos